Recuerdo ese día como si fuera ayer. El sol se ponía sobre Madrid, tiñendo el cielo de un naranja intenso que se colaba por las ventanas de nuestra casa en el barrio de Chamberí. Era una de esas tardes de verano en las que el calor aún se pegaba a la piel, a pesar de que el reloj ya marcaba las 9 de la noche. Mi marido, Lucas, estaba en el salón viendo un partido del Real Madrid, como era su costumbre los domingos. Nuestro hijo, Benjamín, de 17 años, se había encerrado en su habitación para estudiar para sus exámenes finales. Yo estaba en la cocina, preparando una tortilla de patatas para la cena, pensando en lo cotidiano de aquella escena. ¿Quién iba a imaginar que en cuestión de minutos, toda esa normalidad se haría añicos? El teléfono sonó con ese timbre estridente que siempre me había parecido demasiado agudo. Sequé mis manos en el delantal y contesté sin pensar, esperando escuchar la voz de mi madre contándome sobre su último viaje. Pero la voz al otro lado de la línea no era la suya. Era una voz masculina, formal y fría, que me heló la sangre antes incluso de comprender lo que me estaba diciendo. «¿Señora Carmen Ruiz?», preguntó la voz. «Sí, soy yo», respondí, notando cómo un nudo comenzaba a formarse en mi garganta. «Le llamo del Ministerio de Asuntos Exteriores. Lamento informarle que ha habido un accidente aéreo». Las palabras que siguieron se mezclaron en mi cabeza como un torbellino. Vuelo 302 de Iberia. Ruta Nairobi-Madrid. Sin sobrevivientes. Mis padres, Antonio y María, estaban en ese avión. Habían decidido celebrar su 40 aniversario con un safari en Kenia, cumpliendo así un sueño de toda la vida. Ahora, ese sueño se había convertido en una pesadilla de la que no podía despertar. Dejé caer el teléfono, que rebotó en el suelo de baldosas con un ruido sordo. Mis piernas temblaban tanto que tuve que apoyarme en la encimera para no caer. Lucas debió escuchar el ruido porque entró en la cocina con el ceño fruncido. «Carmen, ¿qué pasa?», preguntó, y al ver mi rostro desencajado, se acercó rápidamente. Intenté hablar, pero las palabras se negaban a salir. Solo pude señalar el teléfono en el suelo y negar con la cabeza, mientras las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas. Lucas recogió el teléfono y habló con la persona al otro lado, su rostro transformándose a medida que escuchaba la noticia. Los días que siguieron fueron un borrón de dolor y confusión. El funeral se celebró en la iglesia de San Antonio de la Florida, donde mis padres se habían casado 4 décadas atrás. El templo estaba lleno de familiares, amigos y vecinos del barrio de La Latina, donde mis padres habían vivido toda su vida. Yo me movía como un autómata, recibiendo abrazos y palabras de consuelo que apenas registraba. En medio de todo el dolor, tuve que enfrentarme a una avalancha de trámites burocráticos. Papeles que firmar, decisiones que tomar, una herencia que gestionar. Mis padres habían dejado un testamento, pero en mi estado de shock, apenas podía concentrarme en los detalles legales. Lucas se hizo cargo de gran parte de ello, pasando horas al teléfono y revisando documentos. En aquel momento, su eficiencia me pareció un alivio. No me di cuenta de que detrás de sus gestos de apoyo y sus preguntas prácticas, se escondía algo más. Una tarde, poco después del funeral, me encontraba sentada en el balcón de nuestra casa, mirando sin ver realmente la calle Fuencarral bulliendo de vida bajo mis pies. El aroma a churros recién hechos subía desde la churrería de la esquina, mezclándose con el olor a jazmín de las macetas que mi madre me había regalado el verano anterior. Fue entonces cuando Lucas se acercó, con un fajo de papeles en la mano y una expresión que no supe interpretar. «Carmen, tenemos que hablar», dijo, sentándose frente a mí. Su tono era serio, casi distante. «¿Qué pasa, Lucas?», pregunté, sintiendo como un nuevo peso se añadía a mi ya sobrecargado corazón. «Es sobre el testamento de tus padres», comenzó, evitando mirarme directamente a los ojos. «He estado revisándolo con el abogado y, bueno, hay algo que debes saber». Me incorporé en la silla, súbitamente alerta. «¿Qué es?». Lucas respiró hondo antes de continuar. «Según el testamento, toda la propiedad, incluyendo esta casa, queda oficialmente a nombre de Benjamín». Me quedé en silencio, procesando sus palabras. «Pero, ¿qué quieres decir?». «Esta es nuestra casa, la compramos juntos». «No, Carmen», dijo Lucas, su voz adquiriendo un tono más duro. «La casa era de tus padres».
Nos la cedieron cuando nos casamos, ¿recuerdas? Pero nunca cambió la titularidad. Y ahora, según el testamento, pertenece a Benjamín. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Pero eso no puede ser, argumenté, la voz quebrada por la incredulidad. Mis padres nunca harían algo así. Lucas se levantó, su figura proyectando una sombra sobre mí. Pues lo hicieron. Y hay más, Carmen. Como la casa es de Benjamín, y tú ya no tienes derecho legal sobre ella, tienes que irte. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Miré a Lucas, buscando algún indicio de que esto fuera una broma de mal gusto, pero su rostro permanecía impasible, casi frío. ¿Qué estás diciendo, Lucas? Esta es mi casa, nuestro hogar. No puedes echarme así. Pero Lucas ya se estaba moviendo, entrando en la casa. Lo seguí, aturdida, viendo cómo comenzaba a sacar cajas del armario del pasillo. Lo siento, Carmen, pero es lo que dice el testamento. Todo esto pertenece a Benjamín ahora. Tienes que recoger tus cosas y marcharte. En ese momento, Benjamín bajó las escaleras, atraído por el ruido. Sus ojos iban de su padre a mí, una expresión de confusión en su rostro juvenil. ¿Qué está pasando?, preguntó. Me volví hacia él, desesperada. Benjamín, cariño, tu padre dice que tengo que irme de casa. Que todo es tuyo ahora. Pero esto no puede ser cierto, ¿verdad? Tú no permitirías algo así. Hubo un momento de duda en los ojos de Benjamín, un destello de algo que podría haber sido compasión. Pero luego miró a su padre, y cuando volvió a hablar, su voz sonaba extrañamente distante. Papá tiene razón, mamá. Si eso es lo que dice el testamento, tenemos que respetarlo. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Mi propio hijo, mi niño, al que había criado y amado incondicionalmente, me daba la espalda en el momento en que más lo necesitaba. Las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a fluir libremente. Pero, Benjamín. Comencé, pero las palabras se me atascaron en la garganta. Lucas siguió empacando mis cosas en cajas, moviéndose por la casa como si yo no estuviera allí. Benjamín se quedó al pie de las escaleras, evitando mirarme directamente. Y yo, en medio de todo, me sentía como una extraña en mi propio hogar. Con manos temblorosas, comencé a recoger algunas de mis pertenencias. Fotos, ropa, algunos libros. Todo parecía irreal, como si estuviera moviéndome en un sueño del que no podía despertar. Cada objeto que tocaba despertaba un recuerdo, haciendo que el dolor en mi pecho se intensificara. Cuando terminé de empacar lo poco que me permitieron llevar, me quedé de pie en el recibidor, mirando por última vez el hogar que había construido durante 2 décadas. Las paredes que habían sido testigo de tantas risas, lágrimas y momentos compartidos ahora parecían frías y distantes. Ya está, dije, mi voz apenas un susurro. Me voy. Lucas asintió secamente, abriendo la puerta. Benjamín seguía sin mirarme. Salí al rellano, arrastrando una maleta y cargando una caja. Antes de que la puerta se cerrara tras de mí, me volví una última vez. ¿Por qué?, pregunté, aunque no esperaba una respuesta real. Lucas me miró, y por un momento creí ver un destello de algo en sus ojos. ¿Culpa? ¿Remordimiento? Pero se desvaneció tan rápido como había aparecido. Es lo mejor para todos, dijo simplemente, y cerró la puerta. Me quedé allí, en el pasillo del edificio donde había vivido la mayor parte de mi vida adulta, sintiendo como el mundo se desmoronaba a mi alrededor. El ruido de la cerradura al girar resonó en mis oídos como un eco interminable, marcando el final de una vida y el inicio de un futuro incierto. Con pasos pesados, bajé las escaleras y salí a la calle. La noche había caído sobre Madrid, y las farolas proyectaban sombras alargadas sobre las aceras. Me dirigí al cercano Parque del Oeste, necesitando un lugar donde sentarme y tratar de ordenar mis pensamientos. El parque estaba casi vacío a esa hora. Me dejé caer en un banco frente al templo de Devot, mirando sin ver realmente el antiguo monumento egipcio que en otras circunstancias me habría parecido hermoso bajo la luz de la luna.
Las lágrimas corrían libremente por mi rostro, y por primera vez desde que recibí la noticia del accidente, me permití llorar de verdad. Lloré por mis padres, por la vida que habían perdido tan injustamente. Lloré por mi matrimonio, que aparentemente había sido una farsa durante quién sabe cuánto tiempo. Lloré por mi hijo, que había elegido el camino de su padre sobre el amor de su madre. Y lloré por mí misma, por la mujer que había sido y por la incertidumbre de lo que sería a partir de ahora. Mientras las estrellas brillaban sobre mí, indiferentes a mi dolor, una idea comenzó a formarse en mi mente. Era tenue, apenas un susurro en medio de la tormenta de mis pensamientos, pero no podía ignorarla. Algo no cuadraba en toda esta situación. El testamento, la reacción de Lucas, la rapidez con la que todo había sucedido. Había piezas que no encajaban. Sequé mis lágrimas con el dorso de la mano y respiré hondo. El aire fresco de la noche pareció aclarar un poco mi mente. No sabía qué estaba pasando exactamente, pero estaba decidida a averiguarlo. Por mis padres, por mí misma, y sí, incluso por Benjamín, que quizás estaba tan confundido y manipulado como yo lo había estado. Esa noche, sentada en aquel banco del Parque del Oeste, con el templo de Devot como testigo silencioso, tomé una decisión. No me rendiría. Descubriría la verdad detrás de todo esto, y lucharía por lo que era mío. La Carmen que había entrado en ese parque rota y desesperada no era la misma que se levantó del banco horas después. Con la primera luz del alba asomando por el horizonte, recogí mi maleta y mi caja de recuerdos. No sabía dónde iría o cómo lo haría, pero estaba segura de una cosa: esto no era el final. Era solo el comienzo de una batalla que estaba dispuesta a librar hasta las últimas consecuencias. El amanecer me encontró vagando por las calles de Madrid, con una maleta gastada y una caja de recuerdos como únicas posesiones. El peso de la traición de mi familia se sentía como una losa sobre mis hombros, haciendo que cada paso fuera un esfuerzo monumental. Las calles que una vez me habían parecido tan familiares ahora se alzaban ante mí como un laberinto hostil y desconocido. Mis pasos me llevaron inconscientemente hacia la Puerta del Sol, el corazón palpitante de la ciudad. A esa hora temprana, la plaza estaba casi desierta, salvo por algunos trabajadores que se apresuraban a abrir sus negocios y algún que otro turista madrugador. Me senté en un banco frente al oso y el madroño, la emblemática estatua que tantas veces había sido punto de encuentro en días más felices. Mientras observaba el ir y venir de la gente, trataba de poner en orden mis pensamientos. ¿Cómo había llegado a esta situación? ¿En qué momento mi vida había dado un giro tan drástico? Las palabras de Lucas resonaban en mi cabeza una y otra vez: todo esto pertenece a Benjamín ahora. ¿Cómo podía ser eso cierto? ¿Cómo podían mis padres haber tomado una decisión así? Saqué mi teléfono móvil del bolso, dudando por un momento antes de marcar el número de mi mejor amiga, Sofía. Después de varios tonos, su voz adormilada me contestó: ¿Carmen? ¿Qué pasa? ¿Son las 6 de la mañana? Sofía, lo siento, yo necesito tu ayuda, dije, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con brotar nuevamente. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego la voz de Sofía, ahora completamente despierta y llena de preocupación: ¿dónde estás? Voy para allá. Media hora después, Sofía apareció en la Puerta del Sol. Al verme sentada en el banco con mi maleta y mi caja, su rostro se contrajo en una mueca de preocupación. Se sentó a mi lado y me abrazó sin decir palabra, permitiéndome desahogarme en su hombro. Cuando por fin pude hablar, le conté todo lo sucedido: la muerte de mis padres, el supuesto testamento, la traición de Lucas y Benjamín. Sofía me escuchó en silencio, su ceño frunciéndose cada vez más a medida que avanzaba mi relato. Carmen, esto no tiene ningún sentido, dijo finalmente. Conozco a tus padres, los conocía, se corrigió con tristeza. Jamás habrían hecho algo así. Y Lucas, nunca me cayó bien del todo, pero esto es demasiado incluso para él. Sus palabras resonaron con la pequeña voz de duda que había estado creciendo en mi interior desde anoche. Lo sé, dije en voz baja. Hay algo que no cuadra en todo esto, Sofía. Pero no sé qué es, y no sé por dónde empezar a buscarlo. Sofía se quedó pensativa por un momento, y luego dijo: lo primero es que necesitas un lugar donde quedarte. Vendrás a mi casa, por supuesto. Y luego,
vamos a ir al despacho de un abogado que conozco. Si hay algo turbio en ese testamento, él lo descubrirá. Asentí, agradecida por tener al menos un plan de acción. Recogimos mis cosas y nos dirigimos al apartamento de Sofía en el barrio de Malasaña. Mientras caminábamos, no pude evitar sentir una punzada de nostalgia al pasar por lugares que me traían recuerdos de tiempos más felices: la heladería donde solíamos llevar a Benjamín los domingos, la librería donde compraba mis novelas favoritas, el parque donde Lucas me pidió matrimonio hace ya tantos años. Una vez en casa de Sofía, me instalé en su habitación de invitados. La familiaridad de su hogar, lleno de plantas y libros, me proporcionó un pequeño consuelo. Después de una ducha y un desayuno rápido, nos dirigimos al despacho del abogado. El bufete estaba situado en un edificio señorial en la calle Serrano. El abogado, un hombre de mediana edad llamado Javier Mendoza, nos recibió con amabilidad profesional. Escuchó atentamente mientras le explicaba mi situación, tomando notas ocasionales y haciendo preguntas puntuales. Señora Ruiz, dijo finalmente, basándome en lo que me ha contado, hay varios aspectos de este caso que me resultan, cuanto menos, sospechosos. En primer lugar, el hecho de que su marido le haya negado acceso al testamento original es una clara violación de sus derechos. En segundo lugar, la cláusula que menciona, por la cual todas las propiedades pasarían directamente a su hijo menor de edad, es altamente inusual y potencialmente ilegal. Sus palabras confirmaron mis sospechas, pero también abrieron una nueva caja de preguntas. ¿Qué sugiere que hagamos, señor Mendoza?, pregunté. Lo primero será solicitar una copia oficial del testamento al registro de últimas voluntades. También presentaremos una demanda para impugnar la validez del testamento que su marido le ha mostrado. Y, por supuesto, tomaremos medidas legales para asegurar su derecho a permanecer en su hogar mientras se resuelve este asunto. Salimos del despacho con un plan de acción y una chispa de esperanza. Sin embargo, esa esperanza se vio rápidamente eclipsada por la realidad de mi situación cuando, al pasar por una cafetería, vi a Lucas y Benjamín sentados en la terraza, riendo y charlando como si nada hubiera pasado. Me quedé paralizada en la acera, incapaz de moverme o apartar la mirada. Sofía, que iba unos pasos por delante, se dio cuenta de mi repentina parada y siguió la dirección de mi mirada. Su expresión se endureció al ver la escena. «Carmen, no vale la pena», dijo, tratando de tirar de mi brazo. Pero yo no podía moverme. Ver a mi marido y a mi hijo, las dos personas que más amaba en el mundo, actuando con tanta normalidad después de haberme echado de mi propia casa, era más de lo que podía soportar. Antes de que pudiera darme cuenta de lo que estaba haciendo, mis pies me llevaron hacia la terraza. Lucas fue el primero en verme. Su sonrisa se desvaneció instantáneamente, reemplazada por una expresión de sorpresa y algo que podría haber sido culpa. Benjamín se giró para ver que había captado la atención de su padre, y su rostro palideció al verme. «Como podéis», fue todo lo que pude decir, mi voz quebrada por la emoción. «¿Cómo podéis estar aquí, tan tranquilos, después de lo que habéis hecho?» Lucas se levantó, su rostro una máscara de falsa preocupación. «Carmen, por favor, no hagas una escena. Estamos en público». Sus palabras, tan frías y despreocupadas, encendieron una chispa de ira en mi interior. ¿Una escena? ¿Te preocupa que haga una escena? ¿Y qué hay de la escena que tú has montado, Lucas? ¿Qué hay de echar a tu mujer de su propia casa basándote en un testamento que ni siquiera me has dejado ver? Benjamín intervino entonces, su voz temblorosa. «Mamá, por favor, cálmate. La gente nos está mirando». Me volví hacia él, el dolor de su traición aún fresco. «¿Y tú, Benjamín? ¿Cómo pudiste darle la espalda a tu propia madre? ¿Es que ya no significó nada para ti?» Vi cómo los ojos de mi hijo se llenaban de lágrimas, y por un momento pensé que tal vez, solo tal vez, había llegado hasta él. Pero entonces Lucas puso una mano sobre su hombro, y el momento pasó. «Carmen, esto no nos lleva a ninguna parte», dijo Lucas, su voz firme pero con un deje de irritación. «Ya hemos hablado de esto. El testamento es claro. No hay nada más que discutir». Sentí como la rabia y la impotencia crecían en mi interior. Quería gritar, quería sacudirlos hasta que entendieran el daño que me estaban haciendo. Pero antes de que pudiera decir nada más,
sentí la mano de Sofía en mi brazo. Vámonos, Carmen, dijo en voz baja pero firme. No merece la pena. Tenemos cosas más importantes que hacer. Con un último vistazo a las dos personas que alguna vez habían sido mi mundo, me di la vuelta y me alejé. Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, sino de determinación. Caminamos en silencio durante un rato, dejando atrás la cafetería y el doloroso encuentro. Finalmente, Sofía rompió el silencio. ¿Estás bien? Respiré hondo antes de responder. No, no estoy bien. Pero voy a estarlo. Porque ahora sé que tengo razón, Sofía. Vi algo en los ojos de Lucas, algo que me dice que está ocultando algo. Y Benjamín, mi Benjamín todavía está ahí, en alguna parte. Tengo que luchar, no solo por mí, sino por él también. Sofía asintió, apretando mi mano en señal de apoyo. Y no lucharás sola, Carmen. Estoy contigo en esto. Mientras caminábamos de vuelta al apartamento de Sofía, sentí que algo había cambiado en mí. El dolor seguía ahí, por supuesto, pero ahora estaba mezclado con una determinación férrea. No sabía exactamente cómo, pero iba a descubrir la verdad detrás de todo esto. Iba a recuperar mi vida, mi hogar y, si era posible, a mi hijo. El sol de la tarde bañaba las calles de Madrid con una luz dorada, y por primera vez desde que recibí aquella fatídica llamada, sentí un atisbo de esperanza. El camino que tenía por delante sería difícil, lleno de obstáculos y posiblemente de más decepciones. Pero estaba decidida a recorrerlo, paso a paso, hasta llegar a la verdad. Esa noche, acostada en la cama de la habitación de invitados de Sofía, no pude evitar pensar en todo lo que había perdido. Mis padres, mi hogar, mi familia. Pero también pensé en lo que aún tenía, una amiga leal, un abogado dispuesto a ayudarme, y una fuerza interior que ni siquiera sabía que poseía. Con estos pensamientos, me quedé dormida, preparándome mentalmente para la batalla que me esperaba al día siguiente. Poco sabía yo entonces que el destino tenía preparada una sorpresa que cambiaría el curso de los acontecimientos. Una sorpresa que llegaría en forma de un mensaje inesperado y que pondría en marcha una cadena de eventos que me llevarían a descubrir una verdad más impactante de lo que jamás podría haber imaginado. Los días siguientes pasaron en un torbellino de actividad legal y emocional. Cada mañana me despertaba en la habitación de invitados de Sofía, necesitando unos segundos para recordar por qué no estaba en mi propia cama, en mi propia casa. La realidad de mi situación me golpeaba de nuevo cada día, pero con ella también llegaba la determinación de luchar. El abogado, Javier Mendoza, trabajaba incansablemente en nuestro caso. Había presentado la solicitud para obtener una copia oficial del testamento de mis padres y estaba preparando la demanda para impugnar el documento que Lucas me había mostrado. Sin embargo, el proceso legal era lento y frustrante. Cada día que pasaba era un día más lejos de mi hogar, un día más en que Lucas y Benjamín vivían sus vidas sin mí. Una tarde, después de otra agotadora reunión con Javier, decidí dar un paseo por el Parque del Retiro para despejar mi mente. El verdor de los árboles y el sonido del agua en las fuentes siempre habían tenido un efecto calmante en mí. Me senté en un banco frente al estanque, observando a las parejas que remaban en las pequeñas barcas, ajenas a mis problemas. Fue entonces cuando mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Normalmente habría ignorado un mensaje así, pero algo me impulsó a abrirlo. El contenido me dejó sin aliento. Señora Ruiz, tengo información sobre el testamento de sus padres. No es lo que cree. Nos vemos esta noche a las 10 en la Plaza de Oriente, junto a la estatua de Felipe IV. Venga sola. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Quién podría ser? ¿Y qué información tenían? Por un momento, la desconfianza se apoderó de mí. ¿Y si era una trampa? ¿Y si Lucas estaba detrás de esto? Pero la curiosidad y la esperanza de obtener respuestas eran más fuertes. Debatí conmigo misma si debía contarle a Sofía o a Javier sobre el mensaje. Parte de mí quería compartir esta información con ellos, buscar su consejo. Pero otra parte, la parte que estaba desesperada por respuestas, me decía que debía seguir las instrucciones al pie de la letra. Después de todo, ¿qué tenía que perder? Las horas hasta la medianoche se me hicieron eternas.
Inventé una excusa para Sofía, diciéndole que iba a dar un paseo nocturno para despejarme. Ella me miró con preocupación, pero no insistió. A las 9:30, salí del apartamento y me dirigí hacia la Plaza de Oriente. La noche era fresca y el cielo estaba despejado, permitiendo que algunas estrellas fueran visibles a pesar de las luces de la ciudad. La plaza estaba relativamente tranquila a esa hora, con solo algunos turistas rezagados y parejas paseando. Me acerqué a la estatua de Felipe IV, mi corazón latiendo con tanta fuerza que temía que se pudiera escuchar. A las 10 en punto, vi a un hombre acercarse. Era de mediana edad, con el pelo canoso y vestido con un traje oscuro. No lo reconocí, pero algo en su manera de caminar, cautelosa y observadora, me dijo que era él a quien esperaba. Se detuvo a unos pasos de mí y me miró directamente a los ojos. «¿Señora Ruiz?», preguntó en voz baja. Asentí, incapaz de encontrar mi voz por un momento. Finalmente, logré decir: «¿Quién es usted? ¿Qué sabe sobre el testamento de mis padres?». El hombre miró a su alrededor antes de responder. «Mi nombre es Alejandro Vega. Trabajé para sus padres durante muchos años como asesor financiero. Lo que tengo que decirle es complicado y potencialmente peligroso». Sus palabras me provocaron un escalofrío. ¿Peligroso? ¿Qué quiere decir? Alejandro sacó un sobre de su chaqueta. Este es el verdadero testamento de sus padres. El que su marido le mostró es una falsificación. Tomé el sobre con manos temblorosas. ¿Una falsificación? Pero, ¿cómo? ¿Por qué? Su marido ha estado malversando fondos de la empresa de sus padres durante años, explicó Alejandro en voz baja. Ellos lo descubrieron poco antes del accidente. Estaban planeando confrontarlo, pero la realización me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Estás sugiriendo que Lucas tuvo algo que ver con el accidente de mis padres? Alejandro asintió gravemente. No tengo pruebas concretas, pero las circunstancias son sospechosas. Lo que sí sé es que el testamento que le mostraron es falso. Sus padres nunca la habrían desheredado, señora Ruiz. Todo lo contrario. Abrí el sobre con dedos temblorosos y saqué los documentos. A medida que leía, sentía como si el mundo a mi alrededor se desvaneciera. El testamento real dejaba todo a mi nombre, con instrucciones específicas de cómo y cuándo transferir parte de la herencia a Benjamín cuando alcanzara cierta edad. ¿Por qué no vino antes con esta información?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Alejandro bajó la mirada. Tenía miedo. Su marido tiene conexiones. Personas influyentes que lo protegen. Pero no podía seguir callando. No después de ver cómo la echaban de su propia casa. Mi mente daba vueltas tratando de procesar toda esta información. Lucas, el hombre con el que había compartido mi vida durante 2 décadas, no solo me había traicionado, sino que podría estar implicado en algo mucho más siniestro. ¿Qué debo hacer ahora?, pregunté, sintiéndome repentinamente perdida. Lleve esos documentos a su abogado, dijo Alejandro. Pero tenga cuidado. Lucas no se rendirá fácilmente. ¿Y hay más? ¿Más?, pregunté, sin estar segura de poder manejar más revelaciones. Alejandro asintió. Sus padres dejaron una carta para usted. Está en el sobre. La escribieron poco antes del accidente. Creo que sospechaban que algo podría pasarles. Con manos temblorosas, saqué la carta del sobre. La caligrafía de mi madre, tan familiar y reconfortante, llenaba la página. Comencé a leer, las lágrimas nublando mi visión. Querida Carmen, si estás leyendo esto, significa que nuestros temores se han hecho realidad. Hay tanto que quisiéramos decirte, tanto que explicar. Pero lo más importante es que sepas que te amamos con todo nuestro corazón. Hemos descubierto cosas, Carmen. Cosas sobre Lucas que nos han dejado devastados. No solo por nosotros, sino por ti y por Benjamín. Queríamos protegerte, pero tememos que no hayamos tenido éxito. Confía en Alejandro. Él tiene toda la información que necesitas. Y, por favor, ten cuidado.
Lucas no es el hombre que creímos que era. Perdónanos por no haberte dicho esto antes. Queríamos estar seguros, tener todas las pruebas antes de destrozar tu vida. Pero el tiempo se nos ha acabado. Recuerda siempre lo fuerte que eres, mi niña. Tienes la fuerza de generaciones de mujeres luchadoras en tus venas. No importa lo que pase, sé que saldrás adelante. Te queremos, siempre. Mamá y papá, las lágrimas corrían libremente por mis mejillas cuando terminé de leer. Era como si mis padres estuvieran allí conmigo, dándome el abrazo que tanto necesitaba. Pero junto con el consuelo, sentí una nueva determinación creciendo en mi interior. Miré a Alejandro, que había esperado pacientemente mientras yo leía. Gracias, dije con voz ronca. Gracias por arriesgarse a traerme esto. Él asintió solemnemente. Sus padres eran buenas personas. Se merecen justicia. Y usted se merece la verdad. ¿Qué hago ahora?, pregunté, sintiéndome repentinamente abrumada por la magnitud de lo que acababa de descubrir. Vaya a su abogado, repitió Alejandro. Muéstrele estos documentos. Pero sea cautelosa. Lucas tiene recursos y no dudará en usarlos. Asentí, apretando el sobre contra mi pecho. ¿Volveré a verlo? Alejandro sonrió tristemente. Es mejor que no. Por su seguridad y la mía. Pero estaré vigilando, señora Ruiz. Y si me necesita, encontraré la manera de contactarla. Con esas palabras, se dio la vuelta y desapareció en la noche, dejándome sola con mis pensamientos y un sobre lleno de verdades que amenazaban con cambiar mi vida para siempre. Mientras caminaba de vuelta al apartamento de Sofía, mi mente era un torbellino de emociones y pensamientos. Rabia hacia Lucas por su traición, miedo por lo que podría ser capaz de hacer, tristeza por mis padres y la verdad que se llevaron a la tumba, y una determinación feroz de luchar por lo que era mío y proteger a Benjamín. Sabía que el camino que tenía por delante sería difícil y potencialmente peligroso. Pero también sabía que ya no estaba sola. Tenía la verdad de mi lado, el apoyo de personas como Sofía y Alejandro, y la fuerza que mis padres siempre habían visto en mí. Esa noche, mientras Madrid dormía, yo me preparaba para la batalla que estaba por venir. Una batalla por la justicia, por la verdad y por mi futuro. Y estaba lista para enfrentarla con todo lo que tenía. La mañana siguiente amaneció gris y lluviosa, como si el cielo de Madrid reflejara la tormenta que se agitaba en mi interior. Apenas había dormido, pasando la noche dando vueltas en la cama de Sofía, repasando una y otra vez la conversación con Alejandro y el contenido de la carta de mis padres. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Lucas, transformándose de la imagen del hombre que creía conocer a la de un extraño capaz de traición y posiblemente algo mucho peor. Me levanté antes del amanecer, incapaz de seguir fingiendo que dormía. Preparé café en la pequeña cocina de Sofía, el aroma familiar proporcionándome un pequeño consuelo en medio del caos. Mientras la ciudad comenzaba a despertar, tomé una decisión. No podía esperar más. Tenía que confrontar a Lucas, mostrarle que conocía la verdad y exigir explicaciones. Sofía me encontró sentada en la mesa de la cocina, mirando fijamente mi taza de café ya fría. Carmen, ¿qué pasa? Parece que has visto un fantasma. Por un momento, consideré no contarle nada, mantenerla al margen para protegerla. Pero recordé las palabras de mi madre en la carta: tienes la fuerza de generaciones de mujeres luchadoras en tus venas. Parte de esa fuerza era saber cuándo pedir ayuda. Sofía, siéntate, dije. Hay algo que necesito contarte. Durante la siguiente hora, le relaté todo lo ocurrido la noche anterior, el mensaje misterioso, el encuentro con Alejandro, el verdadero testamento y la carta de mis padres. Sofía escuchó en silencio, su expresión pasando de la sorpresa al horror y finalmente a una determinación que reflejaba la mía. Carmen, dijo cuando terminé, tomando mis manos entre las suyas, no puedes enfrentar esto sola. Es demasiado peligroso. Negué con la cabeza. Tengo que hacerlo, Sofía. Necesito mirar a Lucas a los ojos y escuchar de su propia boca por qué ha hecho esto. Necesito que Benjamín sepa la verdad. Sofía me miró por un largo momento antes de asentir. Está bien.
Pero no irás sola. Llamaré a Javier. Necesitamos que esté presente como tu abogado. Acepté su sugerencia, agradecida por su apoyo. Mientras Sofía hablaba por teléfono con Javier, me preparé para lo que sería posiblemente la confrontación más difícil de mi vida. 2 horas más tarde, Javier, Sofía y yo estábamos de pie frente a la puerta de la que una vez fue mi casa. La lluvia había amainado, dejando tras de sí un cielo plomizo y un aire cargado de humedad. Respiré hondo, tratando de calmar los nervios que amenazaban con paralizarme, y toqué el timbre. Pasaron unos segundos que parecieron eternos antes de que la puerta se abriera. Lucas estaba allí, su rostro una máscara de sorpresa que rápidamente se transformó en una mezcla de ira y lo que me pareció un destello de miedo. «Carmen», dijo, su voz tensa. «¿Qué haces aquí?» «¿Y quién es él?», añadió, mirando a Javier con recelo. «Necesitamos hablar, Lucas», dije, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. «Este es Javier Mendoza, mi abogado». Lucas palideció visiblemente ante la mención de un abogado, pero se recuperó rápidamente. «No hay nada de qué hablar. Ya discutimos todo esto». «Oh, creo que hay mucho de qué hablar», intervino Javier, su tono profesional pero con un filo de acero. «Especialmente sobre cierto testamento falsificado». La expresión de Lucas se congeló por un instante, y supe que habíamos dado en el clavo. Sin embargo, se recompuso rápidamente y adoptó una actitud defensiva. «No sé de qué están hablando. El testamento es perfectamente legal». «¿Dónde está Benjamín?», pregunté, ignorando su negativa. «Necesito hablar con él también». Como si lo hubiera invocado, escuché los pasos de mi hijo bajando las escaleras. «Mamá», dijo, apareciendo detrás de Lucas. Su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y lo que me pareció un atisbo de esperanza. «Benjamín», dije, sintiendo cómo se me formaba un nudo en la garganta. «Cariño, necesito que escuches lo que tengo que decir. Es importante». Lucas intentó interponerse. «Benjamín, vuelve a tu habitación. Esto no te concierne». «Al contrario», dijo Javier, «esto le concierne directamente». «Señor Ruiz, sugiero que nos permita entrar y discutir este asunto civilizadamente, a menos que prefiera que lo hagamos aquí, en el rellano, donde todos los vecinos puedan escuchar». Lucas nos miró con furia, pero finalmente cedió, haciéndose a un lado para dejarnos pasar. Entramos en el salón, el lugar donde tantos momentos felices habíamos compartido como familia y que ahora se sentía frío y hostil. «Bien», dijo Lucas, cruzándose de brazos. «¿De qué se trata todo esto?» Saqué el sobre que me había dado Alejandro y lo puse sobre la mesa de centro. «De la verdad, Lucas. De cómo has estado mintiendo y manipulando todo este tiempo». Abrí el sobre y saqué el verdadero testamento de mis padres. «Este es el testamento real», dije, mirando directamente a Benjamín. «El que tu padre te mostró es una falsificación». Benjamín miró el documento y luego a su padre, la confusión evidente en su rostro. «Papá. ¿De qué está hablando mamá?» Lucas parecía estar luchando por mantener la compostura. «No es cierto», dijo, pero su voz carecía de convicción. «Ese documento es falso». «No, Lucas», intervino Javier. «Hemos verificado su autenticidad. Este es el testamento original registrado por los padres de la señora Ruiz. El que usted presentó es una burda falsificación». Mientras Javier explicaba los detalles legales, yo observaba a Benjamín. Vi cómo la realización de lo que estaba pasando se reflejaba en su rostro, como la imagen que tenía de su padre se desmoronaba ante sus ojos. «Pero eso no es todo», dije, sacando la carta de mis padres. «Hay más, Benjamín. Tus abuelos descubrieron algo sobre tu padre antes del accidente». Lucas se movió repentinamente, como si quisiera arrebatarme la carta, pero Sofía, que había permanecido en silencio hasta ese momento, se interpuso. «Ni se te ocurra, Lucas», dijo, su voz cargada de advertencia. Comencé a leer la carta en voz alta, viendo cómo cada palabra impactaba en Benjamín y en Lucas. Cuando terminé, el silencio en la habitación era ensordecedor. Benjamín fue el primero en romperlo. «Papá»,
dijo, su voz apenas un susurro. ¿Es verdad? ¿Falsificaste el testamento? ¿Echaste a mamá de casa basándote en una mentira? Lucas parecía haber envejecido 10 años en cuestión de minutos. No lo entiendes, Benjamín. Lo hice por nosotros, por nuestro futuro. ¿Nuestro futuro?, exclamé, incapaz de contener mi indignación. ¿Cómo puede ser nuestro futuro si está construido sobre mentiras y traición? Lucas se volvió hacia mí, sus ojos llenos de una mezcla de rabia y desesperación. No lo entiendes. Estábamos al borde de la ruina. Tus padres iban a descubrirlo todo, iban a dejarnos sin nada. Así que decidiste tomar el asunto en tus propias manos, dijo Javier, su voz fría. ¿Falsificando un testamento y posiblemente? No, gritó Lucas, interrumpiéndolo. Yo no tuve nada que ver con el accidente. Fue una coincidencia, lo juro. Pero el daño ya estaba hecho. La duda estaba allí, flotando en el aire como un veneno invisible. Benjamín se había alejado de su padre, acercándose a mí. Mamá, dijo, su voz quebrada. Lo siento tanto. Yo no sabía, creí que... Lo abracé, sintiendo cómo temblaba. Lo sé, cariño. Lo sé. Lucas nos miraba, la realidad de lo que había perdido finalmente reflejándose en su rostro. Carmen, por favor, dijo, dando un paso hacia nosotros. Podemos arreglar esto. Podemos empezar de nuevo. Negué con la cabeza, sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. No, Lucas. No hay vuelta atrás. Has destruido todo lo que teníamos. Javier intervino entonces, su voz cargada de autoridad legal. Señor Ruiz, dada la evidencia de fraude y posible implicación en actividades criminales, le sugiero que busque representación legal inmediatamente. Mientras tanto, la señora Ruiz y su hijo volverán a ocupar esta casa, que legalmente les pertenece. Lucas parecía derrotado, toda su arrogancia anterior desvanecida. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó, su voz apenas audible. Ahora, dije, sintiendo el peso de cada palabra, vas a salir de esta casa. Vas a darnos espacio a Benjamín y a mí para procesar todo esto. Y vas a enfrentar las consecuencias de tus acciones. Benjamín, aún a mi lado, asintió en silencio. Lucas nos miró a ambos, como si quisiera decir algo más, pero finalmente se dio por vencido. Sin decir una palabra, subió las escaleras, presumiblemente para recoger algunas de sus cosas. Mientras esperábamos, abracé a Benjamín, sintiendo cómo años de tensión y malentendidos comenzaban a disolverse entre nosotros. Lo siento, mamá, repitió. Debería haberte creído desde el principio. Está bien, le dije, acariciando su pelo como cuando era pequeño. Estamos juntos ahora. Eso es lo que importa. Cuando Lucas bajó con una maleta, la escena era un reflejo invertido de aquella noche en que me había echado de casa. Esta vez, era él quien se iba, derrotado y solo. Les daré tiempo, dijo, deteniéndose en la puerta. Pero esto no ha terminado, Carmen. Encontraré la manera de arreglarlo. Se terminó, Lucas, respondí, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y liberación. Vete, por favor. Cuando la puerta se cerró tras él, sentí como si un capítulo de mi vida se cerrara también. Miré a mi alrededor, a la casa que había sido testigo de tantas alegrías y ahora de tanto dolor. Sofía y Javier se despidieron discretamente, prometiendo volver al día siguiente para discutir los siguientes pasos legales. Benjamín y yo nos quedamos solos, enfrentando un futuro incierto pero, por primera vez en mucho tiempo, juntos y con la verdad de nuestro lado. Sabía que el camino que teníamos por delante no sería fácil. Habría preguntas que responder, heridas que sanar y confianza que reconstruir. Pero mientras abrazaba a mi hijo, sentí una chispa de esperanza. ¿Qué hacemos ahora, mamá?, preguntó Benjamín, su voz cansada pero con un toque de la curiosidad que siempre había tenido de niño. Sonreí, recordando las palabras de mi madre en su carta. Ahora, mi amor, empezamos de nuevo. Juntos. Y así, en esa casa que había sido testigo de tantos cambios,
comenzamos a escribir un nuevo capítulo de nuestra historia. Uno basado en la verdad, el amor y la fuerza que descubrí que tenía dentro de mí. La lucha no había terminado, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía preparada para enfrentarla. Los días que siguieron a la confrontación con Lucas fueron un torbellino de emociones y actividad. Benjamín y yo nos encontramos navegando por un mar de incertidumbre, tratando de reconstruir nuestra relación y al mismo tiempo enfrentando las consecuencias legales y emocionales de las acciones de Lucas. Una tarde, mientras Benjamín estaba en la universidad, me encontraba en la cocina preparando un café, perdida en mis pensamientos. El sonido del timbre me sobresaltó, sacándome de mi ensimismamiento. No esperaba visitas y, por un momento, temí que fuera Lucas intentando volver a entrar en nuestras vidas. Con cautela, me acerqué a la puerta y miré por la mirilla. Para mi sorpresa, vi a dos personas que no reconocí, un hombre de mediana edad con gafas y traje, y una mujer joven con un maletín. Algo en sus posturas me transmitió que no eran una amenaza, así que abrí la puerta. «¿Señora Carmen Ruiz?», preguntó el hombre, su voz amable pero profesional. «Sí, soy yo», respondí, aún con cierta aprensión. El hombre sonrió ligeramente. «Mi nombre es Rafael Montero, y esta es mi colega, Laura Sánchez. Éramos asesores de sus padres. ¿Podríamos hablar con usted un momento?». Sentí como mi corazón daba un vuelco. ¿Más personas conectadas con el pasado de mis padres? ¿Qué más secretos estaban por revelarse? Con una mezcla de curiosidad y precaución, los invité a pasar. Nos sentamos en el salón, el mismo lugar donde días antes había enfrentado a Lucas. Rafael y Laura parecían incómodos, como si no supieran por dónde empezar. «Señora Ruiz», comenzó Rafael, «antes que nada, queremos expresar nuestras condolencias por la pérdida de sus padres. Antonio y María eran personas excepcionales». Asentí, sintiendo el familiar nudo en la garganta que aparecía cada vez que alguien mencionaba a mis padres. «Gracias», logré decir. «¿Cómo los conocían exactamente?». Laura tomó la palabra. Como mencionó Rafael, éramos parte del equipo de asesores de sus padres. Yo me encargaba de los asuntos legales, mientras que Rafael gestionaba las finanzas. «Hemos estado intentando contactar con usted desde el accidente», continuó Rafael. «Pero nos encontramos con obstáculos a cada paso. Ahora entendemos por qué». Sentí como la tensión se acumulaba en mis hombros. «¿Lucas?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Ambos asintieron. «Su marido, exmarido», se corrigió Laura, «bloqueó todos nuestros intentos de comunicación. Incluso llegó a amenazarnos legalmente si intentábamos acercarnos a usted». «¿Por qué?», pregunté, aunque una parte de mí ya intuía la respuesta. Rafael sacó unos documentos de su maletín. «Porque teníamos información que él no quería que usted viera. Información sobre las actividades financieras de su empresa, sobre cómo estaba desviando fondos y sobre las sospechas que sus padres tenían». Mi mente daba vueltas tratando de procesar esta nueva información. Pero, ¿por qué no vinieron antes? ¿Por qué esperar hasta ahora? Laura bajó la mirada, visiblemente incómoda. «Teníamos miedo, señora Ruiz. Lucas tiene conexiones poderosas. Nos amenazó no solo a nosotros, sino a nuestras familias. Pero no podíamos seguir en silencio», añadió Rafael. «No después de enterarnos de que la había echado de su propia casa. Sabíamos que teníamos que actuar». Mientras hablaban, sentí una mezcla de emociones, gratitud por su valentía al venir ahora, frustración por no haber sabido esto antes, y una renovada ira hacia Lucas por la magnitud de su engaño. «¿Qué tipo de información tienen exactamente?», pregunté, tratando de mantener la calma. Rafael abrió una carpeta y comenzó a explicar. «Tenemos registros detallados de las transacciones financieras de la empresa de sus padres. Muestran claramente cómo Lucas estaba desviando fondos a cuentas personales en el extranjero». Laura continuó. «También tenemos correos electrónicos y notas de reuniones que demuestran que sus padres estaban investigando estas irregularidades. Estaban planeando confrontar a Lucas justo antes del accidente». La implicación de sus palabras me golpeó como un puñetazo en el estómago.
¿Están sugiriendo que Lucas podría haber tenido algo que ver con la muerte de mis padres? Ambos intercambiaron una mirada incómoda antes de que Rafael respondiera. No tenemos pruebas concretas de eso, señora Ruiz. Pero las circunstancias son, cuanto menos, sospechosas. Me levanté del sofá, necesitando moverme para procesar toda esta información. Caminé hacia la ventana, mirando la calle sin realmente ver nada. ¿Por qué mis padres no me dijeron nada de esto?, pregunté, más para mí misma que para ellos. Querían estar seguros antes de decirle algo, respondió Laura suavemente. No querían destrozar su familia sin estar completamente seguros de las acciones de Lucas. Me volví hacia ellos, una nueva determinación creciendo en mi interior. ¿Qué sugieren que hagamos ahora? Rafael se enderezó en su asiento. Con su permiso, nos gustaría trabajar con su abogado actual. Tenemos suficiente evidencia para presentar cargos formales contra Lucas por fraude y malversación de fondos. Y, añadió Laura, podríamos solicitar una investigación más profunda sobre el accidente de sus padres. La cabeza me daba vueltas con todas las implicaciones de lo que me estaban diciendo. Por un lado, la posibilidad de obtener justicia para mis padres y de ver a Lucas enfrentar las consecuencias de sus acciones era tentadora. Por otro lado, la idea de sumergirme en un proceso legal largo y potencialmente doloroso me aterrorizaba. Necesito tiempo para pensar en todo esto, dije finalmente. Y necesito hablarlo con mi hijo. Ambos asintieron comprensivamente. Por supuesto, dijo Rafael. Tómese el tiempo que necesite. Pero, por favor, tenga cuidado. Lucas aún tiene recursos y conexiones. No sabemos de lo que podría ser capaz. Mientras se preparaban para irse, Laura sacó una tarjeta de su bolso. Este es el número de un investigador privado de confianza, dijo, entregándomela. Si en algún momento siente que está en peligro o necesita ayuda, no dude en llamarlo. Tomé la tarjeta, sintiendo su peso en mi mano como si fuera mucho más que un simple trozo de papel. Gracias, dije, mi voz apenas un susurro. Gracias por arriesgarse a venir aquí, por contarme todo esto. Rafael puso una mano en mi hombro. Sus padres eran personas extraordinarias, señora Ruiz. Nos enseñaron la importancia de hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Es lo menos que podíamos hacer por ellos, y por usted. Después de que se fueron, me quedé de pie en el recibidor, sintiendo como si el mundo hubiera cambiado una vez más bajo mis pies. La información que me habían dado abría un nuevo capítulo en esta historia, uno que no estaba segura de estar lista para enfrentar. Me dirigí a la cocina y me serví una copa de vino, necesitando algo que calmara mis nervios. Mientras bebía, miré el reloj. Benjamín llegaría pronto de la universidad. ¿Cómo iba a explicarle todo esto? ¿Cómo podría protegerlo del dolor de saber que su padre podría estar implicado en algo aún más siniestro de lo que ya sabíamos? El sonido de llaves en la puerta me sacó de mis pensamientos. Benjamín entró, su rostro iluminándose al verme. «Hola, mamá», dijo, dejando su mochila en el suelo. Pero su sonrisa se desvaneció al ver mi expresión. «¿Qué pasa? ¿Ha ocurrido algo?» Respiré hondo, preparándome para otra conversación difícil. «Siéntate, cariño», dije, palmeando el sofá a mi lado. «Tenemos que hablar». Mientras Benjamín se sentaba, vi en sus ojos una mezcla de miedo y determinación. Ya no era el niño que creía ciegamente en su padre. Las últimas semanas lo habían cambiado, lo habían hecho madurar de una manera que me partía el corazón. «¿Es sobre papá?», preguntó, su voz apenas un susurro. Asentí, tomando sus manos entre las mías. «Sí, es sobre tu padre. Y sobre tus abuelos. Han aparecido algunas informaciones nuevas». Mientras le contaba sobre la visita de Rafael y Laura, vi cómo las emociones pasaban por el rostro de Benjamín, sorpresa, incredulidad, ira y finalmente una profunda tristeza. ¿Crees que papá tuvo algo que ver con el accidente de los abuelos?, preguntó finalmente, su voz quebrada. No lo sé, cariño, respondí honestamente. No tenemos pruebas de eso. Pero hay muchas preguntas sin respuesta. Benjamín se quedó en silencio por un largo momento, procesando toda la información.
Finalmente, levantó la mirada, sus ojos llenos de una determinación que me recordó a mí misma. ¿Qué vamos a hacer, mamá? Su pregunta me tomó por sorpresa. Había esperado que se derrumbara, que se negara a creer lo peor de su padre. Pero aquí estaba, listo para enfrentar la verdad, fuera cual fuera. No estoy segura, admití. Podríamos presentar cargos, iniciar una investigación más profunda. Pero será un proceso largo y difícil. Benjamín apretó mis manos. Entonces lo enfrentaremos juntos. Los abuelos merecen justicia, y nosotros merecemos la verdad. Sus palabras me llenaron de un orgullo agridulce. Mi hijo había crecido, había madurado a través del dolor y la adversidad. Y aquí estaba, ofreciéndome su fuerza cuando yo más la necesitaba. Tienes razón, dije, sintiendo como una nueva determinación crecía en mi interior. Lo enfrentaremos juntos. Esa noche, mientras Benjamín dormía, me senté en el balcón de nuestra casa, mirando las luces de Madrid. Saqué la tarjeta que Laura me había dado y la miré por un largo momento antes de tomar mi teléfono y marcar el número. Después de unos tonos, una voz grave respondió: Investigaciones Martínez, ¿en qué puedo ayudarle? Mi nombre es Carmen Ruiz, dije, sintiendo como el peso de mi decisión se asentaba sobre mis hombros. Necesito su ayuda para investigar la muerte de mis padres y las actividades de mi exmarido, Lucas Fernández. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea antes de que el hombre respondiera: Entiendo, señora Ruiz. ¿Podríamos reunirnos mañana para discutir los detalles? Sí, respondí, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Mañana. Mientras colgaba el teléfono, miré hacia el cielo estrellado de Madrid. No sabía qué nos depararía el futuro, qué verdades dolorosas podríamos descubrir. Pero sabía una cosa con certeza: ya no estaba sola en esta lucha. Tenía a Benjamín, tenía aliados inesperados, y tenía la fuerza que mis padres siempre habían visto en mí. El camino que teníamos por delante sería difícil, pero estaba lista para recorrerlo. Por la memoria de mis padres, por el futuro de Benjamín y por mi propia paz mental, iba a llegar al fondo de todo esto, sin importar el costo. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La investigación sobre las actividades de Lucas y las circunstancias que rodeaban la muerte de mis padres avanzaba lentamente, pero con firmeza. Cada nueva pieza de información que descubríamos era como un puñal en el corazón, pero también nos acercaba más a la verdad. Una mañana de primavera, mientras el sol de Madrid comenzaba a calentar las calles y los cerezos en el Parque del Retiro estallaban en flor, recibí una llamada del investigador privado, Sergio Martínez. Señora Ruiz, dijo, su voz cargada de una emoción contenida que inmediatamente me puso en alerta. Creo que hemos encontrado algo. Algo grande. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Qué es?, pregunté, tratando de mantener la calma. Preferiría no discutirlo por teléfono, respondió. ¿Podríamos reunirnos en su casa en una hora? Traeré toda la documentación. Asentí, olvidando por un momento que no podía verme. Sí, por supuesto. Aquí estaré. Después de colgar, me quedé mirando por la ventana, observando la ciudad que despertaba, ajena al torbellino de emociones que se agitaba en mi interior. Benjamín entró en la cocina, frotándose los ojos somnolientos. Buenos días, mamá, dijo, deteniéndose al ver mi expresión. ¿Qué pasa? Le conté sobre la llamada, viendo cómo su rostro reflejaba la misma mezcla de anticipación y temor que yo sentía. ¿Quieres que me quede?, preguntó. Asentí, agradecida por su oferta. Por favor. Creo que ambos necesitamos escuchar esto. La hora siguiente pasó con una lentitud agonizante. Benjamín y yo nos movíamos por la casa, tratando de ocuparnos con tareas triviales, pero nuestras mentes estaban en otra parte. Cuando finalmente sonó el timbre, casi salté de mi asiento. Sergio Martínez entró en nuestro salón con un maletín que parecía a punto de reventar de documentos. Nos saludó con una gravedad que solo intensificó nuestra ansiedad. Señora Ruiz, Benjamín, dijo, sentándose frente a nosotros. Lo que estoy a punto de mostrarles es el resultado de meses de investigación. Debo advertirles que es perturbador. Tomé la mano de Benjamín,
preparándome para lo que estaba por venir. Estamos listos, dije, aunque no estaba segura de si era cierto. Sergio abrió su maletín y comenzó a sacar documentos, extendiéndolos sobre la mesa de café. Hemos logrado rastrear las actividades financieras de Lucas hasta 3 años antes del accidente de sus padres. Lo que encontramos fue un elaborado esquema de fraude y malversación de fondos. Mientras Sergio explicaba los detalles, sentí como mi mundo se tambaleaba una vez más. Lucas no solo había estado robando de la empresa de mis padres, sino que también había estado involucrado en negocios ilegales con personas peligrosas. Pero eso no es todo, continuó Sergio, su voz bajando a casi un susurro. Encontramos evidencia que sugiere que Lucas pudo haber tenido un papel en el accidente de sus padres. El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. Sentí como Benjamín apretaba mi mano con tanta fuerza que casi dolía, pero apenas lo noté. Mi mente estaba tratando de procesar la magnitud de lo que acababa de escuchar. ¿Qué tipo de evidencia?, logré preguntar finalmente. Sergio sacó más documentos. Registros telefónicos, transferencias de dinero sospechosas justo antes y después del accidente, y esto. Puso sobre la mesa una fotografía borrosa que mostraba a Lucas hablando con un hombre de aspecto siniestro en un callejón oscuro. Este hombre, dijo Sergio, señalando a la figura en la foto, es conocido en ciertos círculos como el mecánico. Se especializa en hacer que los accidentes parezcan accidentes. Sentí como la bilis subía por mi garganta. Junto a mí, Benjamín se había puesto pálido como el papel. Esto no puede ser cierto, murmuró. Pero en el fondo, sabíamos que era verdad. Todas las piezas encajaban de una manera horrible y perfecta. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Con su permiso, dijo Sergio, me gustaría presentar toda esta evidencia a la policía y a la fiscalía. Hay suficiente aquí para abrir una investigación formal y presentar cargos contra Lucas. Miré a Benjamín, buscando en sus ojos alguna señal de lo que debíamos hacer. Vi dolor, vi rabia, pero también vi determinación. Asintió levemente, y supe que estábamos de acuerdo. Hágalo, dije a Sergio. Es hora de que la verdad salga a la luz. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. La policía se involucró, se emitieron órdenes de arresto, y de repente, nuestra historia estaba en todos los noticieros. Empresario acusado de fraude y posible implicación en la muerte de sus suegros, gritaban los titulares. Mantuvimos a Benjamín alejado de los medios lo mejor que pudimos, pero era difícil escapar del circo mediático que se había formado alrededor de nuestro caso. Recibimos llamadas de amigos y familiares, algunos ofreciendo apoyo, otros buscando chismes. Fue una prueba de fuego que nos obligó a Benjamín y a mí a apoyarnos el uno en el otro más que nunca. Finalmente, una semana después de que la historia saliera a la luz, recibimos la noticia de que Lucas había sido arrestado tratando de salir del país. La policía lo había interceptado en el aeropuerto de Barajas, con una maleta llena de dinero en efectivo y documentos falsos. Esa noche, Benjamín y yo nos sentamos en el balcón de nuestra casa, mirando las luces de Madrid. El silencio entre nosotros estaba cargado de emociones no expresadas. ¿Crees que alguna vez podremos superarlo?, preguntó Benjamín finalmente, su voz apenas un susurro. Suspiré, buscando las palabras adecuadas. No creo que sea cuestión de superarlo, cariño. Creo que es cuestión de aprender a vivir con ello. De honrar la memoria de tus abuelos y de construir algo bueno a partir de todo este dolor. Benjamín asintió lentamente. Tengo miedo, mamá, admitió. Miedo de que una parte de él esté en mí. Me giré para mirarlo, tomando su rostro entre mis manos. Escúchame bien, Benjamín. Tú no eres tu padre. Eres tu propia persona, con tu propio corazón y tu propia moral. Las decisiones de Lucas no te definen. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, y lo abracé fuertemente. Estamos juntos en esto, le susurré. Pase lo que pase. Los meses siguientes fueron un desafío. El juicio de Lucas se convirtió en un circo mediático, cada nueva revelación más impactante que la anterior. Pero a medida que la verdad salía a la luz, sentí como si un peso se levantara de mis hombros. Ya no había secretos, ya no había mentiras.
Solo la cruda y dolorosa verdad. El día que se dictó la sentencia, Benjamín y yo estábamos sentados en la primera fila de la sala del tribunal. Lucas, el hombre que una vez había sido el centro de nuestro mundo, parecía pequeño y derrotado en el banquillo de los acusados. Cuando el juez leyó el veredicto, culpable de todos los cargos, sentí una mezcla de emociones que no podía describir. Alivio, tristeza, ira, y finalmente, una sensación de cierre. Al salir del tribunal, los reporteros nos rodearon, gritando preguntas y empujando micrófonos hacia nuestros rostros. Pero en medio del caos, Benjamín tomó mi mano y me miró. «¿Vamos a casa, mamá?», dijo simplemente. Y así lo hicimos. Volvimos a la casa que una vez había sido el escenario de tanta felicidad y luego de tanto dolor. Pero esta vez, al cruzar el umbral, sentí algo diferente. Ya no era un lugar de secretos y traiciones. Era un lugar de nuevos comienzos. Esa noche, mientras Benjamín y yo cenábamos en la cocina, hablando de sus planes para la universidad y de mis ideas para volver al trabajo, me di cuenta de algo. A pesar de todo el dolor y la pérdida, habíamos sobrevivido. Más que eso, habíamos crecido más fuertes. Miré la foto de mis padres que colgaba en la pared, sus sonrisas congeladas en el tiempo. «Lo logramos», susurré, sintiendo cómo las lágrimas se formaban en mis ojos. «Descubrimos la verdad. Espero que estén orgullosos». Benjamín notó mi mirada y se levantó para pararse a mi lado, poniendo un brazo alrededor de mis hombros. «¿Lo están, mamá?», dijo con convicción. «Estoy seguro de que lo están». Mientras nos quedábamos allí, abrazados frente a la foto de mis padres, sentí una sensación de paz que no había experimentado en mucho tiempo. El camino había sido duro, lleno de traiciones y descubrimientos dolorosos. Pero también nos había llevado a este momento, a esta nueva comprensión entre Benjamín y yo, a esta oportunidad de reconstruir nuestras vidas sobre una base de verdad y amor. No sabía qué nos depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía lista para enfrentarlo. Con Benjamín a mi lado, con la memoria de mis padres guiándonos, y con la fuerza que había descubierto en mí misma, sabía que podríamos superar cualquier cosa. La verdad había sido expuesta, la justicia había sido servida, y aunque el costo había sido alto, también nos había dado la oportunidad de un nuevo comienzo. Y eso, pensé mientras abrazaba a mi hijo, era un regalo invaluable. Esa noche, mientras Madrid se sumía en el sueño, nuestra casa se llenó de una nueva energía. Ya no era el lugar de secretos y mentiras que había sido, sino un hogar de honestidad, de amor y de esperanza. Y mientras me preparaba para dormir, supe que, pasara lo que pasara, Benjamín y yo estaríamos bien. Habíamos enfrentado lo peor y habíamos salido al otro lado, más fuertes y más unidos que nunca. El futuro, con todas sus incertidumbres, ya no me asustaba. Estaba lista para enfrentarlo, un día a la vez, con la verdad como nuestra guía y el amor como nuestra fuerza.